Hola, amigos. Antes de sumergirnos en esta apasionante historia llena de intriga, drama y emociones intensas, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para no perderse ningún episodio y escuchar hasta el final. Queremos leer sus opiniones en los comentarios. Prepárense para un viaje al corazón de Jalisco, donde el destino y los secretos tejen una trama que los mantendrá al borde de sus asientos. Era una tarde abrasadora de verano en un pequeño pueblo de Jalisco. El sol, implacable, hacía que las calles de tierra parecieran brillar con un resplandor casi cegador. Mi camioneta, una vieja Chevrolet del año 96, decidió que aquel era el momento perfecto para rendirse, dejándome varada en medio de una carretera polvorienta. El calor me sofocaba, y la frustración me hacía apretar los puños. No tuve más opción que llamar a don Rafael, el mecánico más respetado del pueblo, conocido por su habilidad casi mágica para devolverle la vida a cualquier motor, sin importar cuán maltrecho estuviera. Don Rafael, con sus 70 años recién cumplidos, era una figura imponente a pesar de su edad. Su cabello, blanco como la nieve, contrastaba con su piel bronceada, curtida por décadas bajo el sol. Sus ojos castaños, profundos y enigmáticos, parecían guardar historias que nunca compartía. Siempre llevaba una camisa de mezclilla desgastada y un pañuelo azul anudado al cuello, un sello personal que lo hacía inconfundible. Cuando llegó, cargando su caja de herramientas con paso firme, me saludó con un leve movimiento de cabeza. «Señorita Clara, ¿qué le pasa a esta vieja?» «Amiga», dijo, refiriéndose a la camioneta con una voz grave que transmitía una calma inmediata. Mientras se inclinaba sobre el motor, el aire se llenó del olor penetrante a aceite quemado y metal caliente. Observé, casi hipnotizada, cómo sus manos, marcadas por años de trabajo arduo, manipulaban las herramientas con una precisión que parecía arte puro. Había algo en su manera de trabajar, en la serenidad de sus movimientos, que resultaba magnético. «Esto requiere paciencia, señorita», murmuró sin levantar la vista, como si pudiera sentir mi ansiedad. «¿Cree que tenga solución, don Rafael?», pregunté, más por curiosidad que por duda. Él esbozó una sonrisa apenas perceptible y respondió: «Todo tiene solución si sabes dónde mirar». El tiempo parecía detenerse mientras él trabajaba. Cada movimiento era metódico, cada ajuste un paso calculado hacia la resurrección de mi camioneta. Me acerqué un poco más, atraída por la seguridad de sus gestos, y en un instante, nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos, una chispa que no supe interpretar. Era experiencia, melancolía, o tal vez un anhelo oculto. «Necesita una pieza nueva», dijo, rompiendo el silencio, «pero por ahora puedo hacer que arranque». Aliviada, le ofrecí un vaso de agua fresca. Cuando lo tomó, nuestras manos se rozaron por un instante y un escalofrío inesperado recorrió mi espalda. «Esta camioneta perteneció a mi hermano», confesé, sin saber por qué sentía la necesidad de compartir algo tan personal. Él me miró con una intensidad que me desarmó. «Lo que nos dejan los que amamos siempre lleva un pedazo de su alma», dijo, posando una mano en mi brazo. Su toque, cálido y firme, se prolongó un segundo más de lo esperado, y mi corazón dio un vuelco. Ese gesto, esa mirada, encendió una chispa en mí. Mientras él terminaba de trabajar, mi mente era un torbellino de gratitud y confusión. «¿Cuánto le debo, don Rafael?», pregunté, intentando disipar la tensión que flotaba en el aire. «Nada por hoy, Clara, pero si quiere, un día me invita a un café», respondió con una sonrisa que tenía un matiz de desafío, como si estuviera probando las aguas. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y antes de que pudiera contestar, añadió: «Es bueno hablar de la camioneta, saber cómo planea cuidarla». Asentí, con una sonrisa nerviosa, y me despedí con la sensación de que algo había cambiado, aunque no podía precisarlo. En los días siguientes, cada vez que encendía la camioneta, la imagen de don Rafael se colaba en mi mente, sus manos expertas, su voz grave, esa mirada que parecía ver más allá de lo evidente. Había algo en el que me inquietaba, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que resultaba irresistible. Decidí aceptar su invitación tácita. Una tarde, armada con un termo de café recién hecho y unos tamales del mercado,
Regresé al taller. Don Rafael me recibió con su característica calma, pero noté un brillo especial en sus ojos. No, tenía que molestarse. Señorita, dijo, tomando el termo con una leve inclinación de cabeza. Es lo menos que puedo hacer después de que salvó mi camioneta, respondí, sintiendo como el ambiente se cargaba de una energía nueva. Nos sentamos en un banco viejo en el taller, rodeados del olor a grasa y metal. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, llaves de todos los tamaños y calendarios descoloridos de años pasados. La conversación fluyó en una naturalidad sorprendente. Hablamos de mi hermano, de cómo la camioneta era un recordatorio constante de él, y don Rafael compartió fragmentos de su vida, de cómo aprendió el oficio tras perder a su esposa hacía 20 años, como el taller se había convertido en su refugio. Sus palabras estaban teñidas de una melancolía cálida, como si estuviera desenterrando recuerdos que rara vez visitaba. De pronto, me miró fijamente y preguntó, ¿y usted, Clara, qué la mantiene atada a esta camioneta? Su pregunta me tomó desprevenida. Es lo único que me queda de él, admití, con la voz quebrada. Siento que, al cuidarla, lo mantengo conmigo. Don Rafael extendió una mano y la posó sobre la mía. Entiendo lo que es aferrarse a un recuerdo, dijo, y su toque, cálido y firme, me dejó sin aliento. El silencio que siguió fue intenso, cargado de una conexión que ninguno de los dos se atrevió a nombrar. Debo irme, dije, rompiendo el momento, aunque una parte de mí no quería hacerlo. Siempre que necesite algo, aquí estaré, Clara, respondió él, con una sonrisa que prometía más de lo que sus palabras decían. Los días pasaron, pero no podía sacármelo de la cabeza. Su presencia se había colado en mis pensamientos, enredándose con una mezcla de intriga y deseo. Una tarde, un ruido extraño en la camioneta me dio la excusa perfecta para volver al taller. El lugar estaba tranquilo, con una ranchera sonando suavemente en una vieja radio. Don Rafael trabajaba en una motocicleta, sus manos negras de grasa moviéndose con esa precisión que tanto me fascinaba. Buenas tardes, don Rafael, dije, y él se enderezó, limpiándose las manos en un trapo que colgaba de su cinturón. Clara, sorpresa. ¿Problemas otra vez?, preguntó con una sonrisa que parecía más cálida de lo habitual. Mientras revisaba la camioneta, noté una tensión nueva entre nosotros. Sus movimientos eran los mismos, pero había una deliberación en ellos, como si cada gesto estuviera cargado de intención. Es algo menor, un cable flojo, dijo tras unos minutos. Menos mal que vine, respondí, buscando alargar la conversación. Él me miró, y por un instante, el mundo pareció detenerse. A veces, Clara, siento que usted llega justo cuando necesito recordar que aún hay vida fuera de este taller, confesó, su voz más baja, más íntima. Sus palabras me golpearon como un relámpago. Antes de que pudiera responder, un cliente entró, rompiendo el momento. Don Rafael volvió a su trabajo, pero la confesión quedó flotando entre nosotros. Cuando terminó, me acerqué, decidida a no dejar que el momento se escapara. Don Rafael, lo que dijo, ¿qué quiso decir? Él se detuvo, sus ojos buscando los míos. Que usted me hace cuestionar cosas que creía haber dejado atrás, respondió, dando un paso hacia mí. La distancia entre nosotros se desvaneció, y antes de darme cuenta, su mano rozó mi mejilla. Esto no debería pasar, murmuró, pero no se alejó. Tal vez no, pero está pasando, susurré, y entonces nos besamos. Fue un beso lento, cargado de años de anhelos reprimidos y emociones contenidas. Sus manos, fuertes pero cuidadosas, me atrajeron hacia él, y por un momento, el taller, el pueblo, el mundo entero desaparecieron. Cuando nos separamos, sus ojos estaban llenos de una mezcla de deseo y temor. Esto lo cambia todo, Clara, dijo, su voz temblando. Entonces que lo cambie, respondí, aunque mi corazón latía con incertidumbre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con don Rafael era más intenso, cada mirada más cargada de significado, pero también había sombras acechando. En el pueblo, los rumores comenzaron a circular. Las miradas curiosas se multiplicaban, y una tarde encontré una carta anónima en mi puerta. Algunas historias no deberían escribirse. Ten cuidado. El mensaje
escrito con una caligrafía temblorosa, me heló la sangre. ¿Quién la había dejado? ¿Qué sabían de nosotros? La intriga crecía, y con ella, la sensación de que nuestro amor, tan inesperado como poderoso, estaba siendo observado por ojos invisibles. Una tarde calurosa, decidí regresar al taller, decidida a enfrentar lo que sentía y a buscar respuestas. Don Rafael estaba solo, sentado en un banco junto a su mesa de trabajo, con una expresión que mezclaba cansancio y determinación. Clara, no esperaba verte tan pronto, dijo, suavizando su rostro al verme. Necesitaba hablar contigo, respondí, dando un paso hacia él. Él asintió, dejando la herramienta que tenía en la mano, y me indicó una silla cercana. La atmósfera estaba cargada, como si el aire entre nosotros estuviera más denso de lo normal. He pensado mucho en lo que pasó, dije, rompiendo el silencio. Sé que fue algo importante para los dos. Don Rafael me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Lo fue, Clara, pero no puedo evitar preguntarme si esto es lo correcto, dijo, su voz grave y cargada de emoción. ¿Qué es lo correcto, Rafael?, pregunté, dejando caer la formalidad que siempre había usado en él. Negar lo que sentimos, pretender que no pasó nada. Sus ojos se suavizaron al escuchar mis palabras, y suspiró profundamente antes de responder. No es fácil, soy un hombre mayor. Clara, usted merece algo más que un mecánico, viejo con un taller y una vida sencilla. No digas eso, lo interrumpí, tomando sus manos entre las mías. No se trata de lo que tienes o lo que haces, se trata de cómo me haces sentir. Contigo me siento viva, comprendida, y eso es más de lo que podría pedirle a nadie. Hubo un largo silencio entre nosotros. Podía sentir cómo luchaba con sus emociones, cómo el peso de sus dudas lo mantenía atrapado. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión, se levantó y me miró con una determinación nueva. Si vamos a hacer esto, quiero que sea de la manera correcta, sin escondernos, sin arrepentimientos. Me levanté también, cerrando la distancia entre nosotros. Sus manos encontraron mi rostro, y el calor de su toque me reconfortó. No me importa cómo sea, Rafael, solo quiero estar contigo, dije, y esta vez, cuando sus labios se encontraron con los míos, no hubo duda ni vacilación. Fue un beso lleno de certeza, de promesas no dichas pero profundamente entendidas. Sus manos me rodearon con fuerza, como si temiera que este momento pudiera desvanecerse si no lo sostenía con firmeza. El taller, con su olor a aceite y metal, se convirtió en el escenario de algo que parecía irreal pero profundamente necesario. No es solo un momento, ¿verdad?, preguntó con la voz ronca, mientras nuestras frentes se apoyaban una contra la otra. No, Rafael, esto es el comienzo de algo más grande, respondí, sintiendo la verdad de mis palabras resonar en mi pecho. Pasamos horas en el taller, hablando, riendo, compartiendo historias que nunca antes habíamos contado. Era como si en ese pequeño espacio hubiéramos encontrado un refugio, un lugar donde nuestras diferencias de edad, nuestras inseguridades, no importaran. Cuando finalmente me fui, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos. Esa noche, al acostarme, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que nuestro camino no sería fácil, que habría miradas curiosas y tal vez juicios de quienes no entendieran nuestra conexión, pero también sabía que lo que habíamos encontrado era real, y eso era suficiente. Sin embargo, la calma duró poco. Los rumores en el pueblo se intensificaron, y las cartas anónimas comenzaron a llegar con más frecuencia. Aléjate de él, decía una. Hay cosas que no sabes, advertía otra. Cada mensaje era un golpe, una sombra que amenazaba con oscurecer lo que habíamos construido. Decidí confrontar a Rafael. Una tarde, llegué al taller con el corazón en la mano. Él estaba trabajando en un motor, pero al verme, dejó todo y se acercó. Clara, ¿qué pasa? ¿Te ves preocupada?, dijo, limpiándose las manos. Estas cartas, dije, mostrándole el último mensaje. Alguien sabe de nosotros, Rafael, y no quieren que estemos juntos. Su rostro se endureció y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. Hay cosas de mi pasado que no te he contado, me admitió, su voz baja. Cosas que podrían complicar esto. Antes de que pudiera preguntar más,
un hombre desconocido entró al taller. Era alto, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada fría que me hizo estremecer. «Rafael, tenemos que hablar, ahora», dijo, lanzándome una mirada que parecía una advertencia. Rafael asintió, pero antes de seguirlo, le tomó de la mano. «Quédate aquí, Clara, esto no te involucra», dijo, aunque su tono no me convenció. Mientras los veía alejarse hacia un rincón del taller, en mi mente era un torbellino. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos guardaba Rafael? La intriga me consumía, pero también había algo más, un presentimiento de que nuestro amor, aunque verdadero, estaba a punto de enfrentar pruebas que ninguno de los dos había anticipado. En las semanas siguientes, nuestra relación se volvió un delicado equilibrio entre momentos de felicidad robada y la creciente sombra de los secretos. Rafael comenzó a abrirse más, contándome fragmentos de su pasado, una deuda antigua con personas peligrosas, o un error de juventud que lo había perseguido durante décadas. Pensé que todo eso había quedado atrás, me dijo una noche, mientras paseábamos por el parque bajo la luz de la luna. Pero parece que el pasado nunca te suelta del todo. Sus palabras eran un eco de mi propio miedo, pero también un recordatorio de por qué lo amaba, su honestidad, su lucha, su humanidad. El pueblo, mientras tanto, se dividía. Algunos vecinos nos miraban con sonrisas cómplices, otros con desdén. Una tarde, mientras compraba en el mercado, una mujer mayor se acercó y me susurró: «Ten cuidado, niña, ese hombre carga con más de lo que ves». Sus palabras, aunque crípticas, se clavaron en mi corazón. Decidí que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, no solo de Rafael, sino de quién estaba detrás de las amenazas. Una noche, Rafael trabajaba hasta tarde en el taller. Revisé su escritorio en busca de alguna pista. Entre facturas y herramientas, encontré una caja cerrada con candado. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido de privacidad. Con una horquilla, logré abrirla. Dentro había cartas amarillentas, fotos descoloridas y un pequeño cuaderno. Las fotos mostraban a un Rafael más joven, junto a una mujer que debía ser su esposa y un hombre que se parecía sospechosamente al desconocido que había irrumpido en el taller. El cuaderno estaba lleno de anotaciones crípticas, nombres, fechas y una frase que se repetía: pagar la deuda o perderlo todo. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché pasos detrás de mí. «Clara, ¿qué haces?». La voz de Rafael era una mezcla de sorpresa y dolor. Me giré, con el cuaderno en la mano. «Necesito saber la verdad, Rafael. ¿Quién es ese hombre? ¿Qué deuda es esta?». Él suspiró, sentándose pesadamente en una silla. «Es una larga historia», comenzó, y durante la siguiente hora me contó todo: una deuda con un prestamista peligroso de su juventud, un trato que lo había salvado de la ruina pero lo había atado a un mundo de amenazas. El hombre que había visto era un emisario, alguien que había regresado para cobrar lo que Rafael nunca pudo pagar del todo. «Pensé que podía protegerte de esto», dijo, con los ojos llenos de culpa. «Pero ahora estás en el medio y no sé cómo sacarte. Mis emociones serán un caos, miedo, amor y determinación. No me voy a ir, Rafael. ¿Esto lo enfrentamos juntos?», dije, apretando su mano. Él me miró y por primera vez sexta lágrimas en sus ojos. «No merezco esto, Clara, no merezco tu valentía», murmuró. «Eso no lo decides tú», respondí, y lo abracé con fuerza. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. No éramos solo amantes, éramos aliados en una batalla contra un pasado que se negaba a soltarlo. Decidimos enfrentar al prestamista, buscar una manera de cerrar ese capítulo para siempre. Con la ayuda de un viejo amigo de Rafael, un abogado retirado, que conocía los entresijos del mundo criminal, comenzamos a rastrear al hombre detrás de las amenazas. Cada paso era un riesgo, cada día una prueba de nuestra resistencia. Una noche, mientras conducía de regreso a casa, noté un auto siguiéndome. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. Recordé las palabras de Rafael: «Si algo pasa, confía en tu instinto». Aceleré, tomando un desvío hacia el taller, donde sabía que él estaría. Cuando llegué, el auto desapareció en la oscuridad, pero la amenaza era clara: alguien nos quería asustar y estaba funcionando. Al día siguiente,
Rafael y yo nos reunimos con el abogado. Hay una manera de terminar con esto, dijo, pero es peligrosa. Necesitan pruebas de que la deuda ya fue pagada, o al menos negociar desde una posición de fuerza. Rafael asintió, aunque su rostro estaba tenso. Hagámoslo, dijo, mirándome, por nosotros. El plan era arriesgado: encontrar documentos que Rafael había guardado de los pagos parciales, usarlos para confrontar al prestamista y, si todo fallaba, exponerlo a las autoridades. Durante días, trabajamos en secreto, revisando archivos, contactando viejos conocidos, reconstruyendo la historia de una deuda que había definido gran parte de la vida de Rafael. Cada noche, cuando el cansancio nos vencía, nos abrazábamos en el taller, encontrando consuelo en la certeza de que, pase lo que pase, estábamos juntos. El día de la confrontación llegó. Nos reunimos con el prestamista en un almacén abandonado, en las afueras del pueblo. Era un hombre mayor, con una voz fría y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Rafael, creí que eras más listo, me dijo, mirando los documentos que le presentamos. Esto no cambia nada. La deuda es más que dinero. Pero el abogado intervino, mostrando pruebas de pagos pasados y amenazando con llevar el caso a las autoridades. Por primera vez, vi al prestamista dudar. No queremos problemas, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Solo queremos que esto termine. El hombre me miró, evaluándome, y finalmente asintió. Está bien, pero no crean que esto acaba aquí, dijo antes de irse, dejando una amenaza velada en el aire. Cuando salimos del almacén, Rafael me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. ¿Lo hicimos? Clara, susurró. Por ahora, respondí, sabiendo que la paz que habíamos ganado era frágil, pero suficiente. En las semanas siguientes, nuestra vida comenzó a asentarse. Los rumores en el pueblo se desvanecieron, reemplazados por un respeto silencioso hacia nuestra unión. Ayudaba a Rafael en el taller. Él encontraba excusas para pasar por mi casa, siempre con una sonrisa y un pretexto que nos hacía reír. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, me detuvo de repente y tomó mis manos. Gracias por recordarme que todavía hay vida por vivir, dijo, con los ojos brillando de emoción. Gracias por darme algo por lo que luchar, respondí, apretando sus manos con fuerza. Y así, en medio del calor de Jalisco, en el pueblo pequeño y tranquilo, encontramos un amor inesperado, uno que desafió las convenciones, los secretos y las amenazas. No era perfecto, pero era nuestro, y eso era más que suficiente. Y ahí lo tienen, amigos. ¿Qué les pareció esta historia llena de pasión, intriga y redención? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar sus comentarios con sus impresiones. ¿Quieren una segunda parte? ¿Qué creen que pasará con Clara y Rafael? Los leemos.